pasaje comienza en el versículo 17, cuando Pablo está llegando y llega a Jerusalén con los suyos. Y llegando a Jerusalén, Pablo está terminando su tercer viaje misionero. Y la llegada de Pablo a Jerusalén también marca un cambio, una nueva etapa en el libro de Hechos, porque ahí termina la narración de los viajes misioneros de Hechos. Y a partir de ahí, inmediatamente cuando llega a Jerusalén, y vamos a ver hoy, Pablo es arrestado, y durante el resto del libro de Hechos, Lucas nos va a narrar el ministerio de Pablo, y vamos a ver a Pablo como él mismo se define en Efesios como un embajador en cadenas. Durante todo el libro, hasta el final ya de Hechos, lo que vamos a encontrar es que Pablo está preso y está siendo al final también llevado preso a Roma, pero la palabra del Señor no está presa. Él está preso, pero la palabra. Y él va a seguir dando testimonio delante de una multitud vociferante. Él va a seguir dando testimonio delante de gobernadores, delante del Sanedrín, delante del rey, delante de sus compañeros de viaje. Él va a seguir dando testimonio. Y vamos a encontrar cómo él varias veces narra su conversión. Y él va a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, de cómo Dios ha cambiado y transformado su vida. Y él va a dar testimonio delante de todo ese tipo de gente del poder de Cristo para transformar un corazón, del poder del Señor para transformar una vida. Dios le había dicho que era necesario que subiera a Jerusalén y que era necesario que él fuese también a Roma. Él sabía que era necesario que fuese a Roma, pero él va a subir a Roma no como predicador, él va a subir como un prisionero. Y de esta manera él va a poder predicar en lugares que de otra manera no habría podido ser posible, y va a poder alcanzar a personas que no hubiera sido posible de otra forma. Y es lo que vamos a ver en el resto del libro de Hechos. Pero en este pasaje concreto que vamos a ver hoy, en estos últimos versículos del capítulo 21, del 17 al 40, podemos dividirlo en tres partes, o al menos yo divido en tres partes. En primer lugar, el encuentro, la llegada de Pablo a la iglesia, el encuentro con la iglesia de Jerusalén y el informe que él da ante los ancianos de Jerusalén. Luego vemos también que hay una parte que nos muestra la preocupación que hay en Jacobo con la fama de Pablo. Y por último vemos lo que ocurre en el templo y el arresto de Pablo en el templo. Y vamos a ver estas cosas. En primer lugar, el encuentro de Pablo con la iglesia de Jerusalén y el informe que da Pablo a la iglesia. Versículo 17 dice: cuando llegamos a Jerusalén, si seguís conmigo la palabra en vuestras Biblias, no sé si estará también puesto en la pantalla. El versículo 17 dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Hay un gozo, los hermanos reciben a Pablo y a los suyos, lo reciben con gozo. Y después de este primer encuentro lleno de gozo con la iglesia, versículo 18 dice que al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Este Jacobo no es Jacobo el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan, uno de los tres que formaban el círculo más íntimo juntamente con Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo, hijo de Zebedeo, si os acordáis, cuando vimos el capítulo 12, él ya había muerto como mártir. Él había sido ejecutado por Herodes Agripa. Tampoco es el otro apóstol del Señor, tampoco es Jacobo el hijo de Alfeo, sino que es Jacobo el hermano del Señor y el autor de la epístola que tenemos en nuestra Biblia, la epístola de Santiago. Entonces él sube a Jerusalén a ver a este Jacobo, que era una columna de la iglesia, un líder reconocido en la iglesia de Jerusalén, y dice que se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Y cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Así que vemos, hermanos, que Pablo sube a Jerusalén y después de un primer encuentro con la iglesia, luego al siguiente día él va a ver a Jacobo, que es un líder reconocido, una columna de la iglesia allí en Jerusalén, y cuando va se encuentra que están los ancianos reunidos con Jacobo y él entra allí donde están los ancianos, y lo que hace Pablo es informar
a los ancianos. Les da un reporte, les da un informe de lo que ha estado ocurriendo en su ministerio. Y hay varias cosas, hermanos, que yo veo que son interesantes, varias cosas que podemos ver del informe que Pablo da a los ancianos. En primer lugar, lo que yo veo y lo que la Biblia nos muestra es que el informe que Pablo da a los ancianos de Jerusalén no es un informe así a vuela pluma, no es un informe de lo que Dios ha estado haciendo en su ministerio así un poco por encima, sino que es un informe detallado. Dice el versículo 19 que les contó una por una cada una de las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Pablo les va contando cada una de las cosas que habían estado ocurriendo, que Dios había estado haciendo en cada una de las ciudades que él había visitado y en cada una de las ciudades en las cuales él había estado predicando el Evangelio. Y Pablo está informando a los ancianos de Jerusalén y, por decirlo de alguna manera, está rindiendo cuentas ante la iglesia de su ministerio y de su labor. Y hermanos, este asunto de rendir cuentas es algo bueno, es algo saludable. Es bueno saber que podemos y debemos rendir cuentas. Es bueno tener a alguien a quien podamos rendir cuentas. Es bueno tener a alguien, no cualquiera, sino alguien maduro, alguien confiable. Pablo no rinde cuentas delante de cualquiera. Él está delante de Jacobo, delante de los ancianos, personas maduras. Alguien con quien podamos compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y lo que Dios está haciendo en el ministerio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, es bueno eso, hermanos. Es bueno. Y fijaos, no es cualquiera. Es Pablo, aquel que muchos dicen el gran apóstol Pablo. Pero yo veo que Pablo no se veía así mismo, así de esa manera, como un gran apóstol que no tenía que rendir cuentas ante nadie. Y es bueno, hermanos, que tengamos estos principios de saber que tenemos que rendir cuentas, de tener a alguien que en cierta manera nos pueda también aconsejar en momentos determinados, que podamos abrir nuestro corazón sin temor de que vamos a ser juzgados y que podamos exponer también lo que estamos haciendo, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que Dios está haciendo también en el ministerio que Él nos ha dado. Y me gusta esto de Pablo, pero no solamente me gusta este principio de rendir cuentas en Pablo, me gusta cómo lo hace. Porque dice el versículo 19 que Pablo les contó una por una todas las cosas que Dios había hecho. Y esta es la segunda cosa que yo veo del informe de Pablo, que el informe de Pablo no solamente era un informe detallado, era un informe donde el centro es Jesús, es Dios. El centro del informe de Pablo no es él, no es lo que Pablo había hecho con la ayuda de Dios, es lo que Dios había hecho por medio del ministerio de Pablo. Y el centro del informe de Pablo es Jesús. Pablo no llega para dar cuenta de todo lo que él había logrado, de todo lo que él había hecho, de todo lo que él había conseguido. Pablo no coloca en el centro su esfuerzo, su capacidad, su trabajo. No vemos eso en la actitud de Pablo. No es lo que él ha hecho, es lo que Dios ha hecho entre los gentiles, y él solo ha sido un instrumento en las manos del Señor. Y yo veo que Pablo tiene eso muy claro. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 5, él escribe y dice: no que seamos competentes en nosotros mismos para pensar algo de nosotros, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pablo era muy consciente de que él no era competente para llevar a cabo la obra de Dios. No es mi capacidad, no es mi esfuerzo, no es mi habilidad, no es el conocimiento que yo pueda tener de la Escritura, es Dios. Dios es el que nos da la capacidad para poder servirle y que nuestro servicio sea para su gloria y sea eficaz. Pablo en su vida y en su ministerio siempre fue alguien que reconoció que todo lo que él había podido conseguir, todo lo que había ocurrido en su vida, todo lo que él era o lo que pudiera ser, era única y exclusivamente por la gracia de Dios. Y él escribe a los Corintios en el capítulo 15, versículo 10, dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. No es por mi esfuerzo, no es por mi capacidad, es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y hermanos, es bueno recordar esto. Y es bueno que tengamos esto y no olvidarnos nunca
de esto, que todo lo que podamos hacer, que todo lo que podamos hacer en el reino de Dios no es por nosotros, no es por nuestros méritos, es por la gracia de Dios. Y es Dios en su gracia obrando a través de ti y obrando a través de mí. Y Pablo, que fue alguien que hizo grandes cosas, fue alguien que hizo mucho por la iglesia y por la extensión del reino de Dios, y que fue un hombre grandemente usado por Dios para abrir muchas iglesias, para alcanzar a muchas personas a través de la predicación del Evangelio, incluso usado por el Espíritu Santo para dejarnos buena parte del Nuevo Testamento. Yo lo que veo es que Pablo no se desenfoca. Pablo mantiene el enfoque, se mantiene centrado en aquello que tiene que ser el centro, y que es Jesús. Pablo mantiene el enfoque donde tiene que estar el enfoque, y él dice, no es mi obra, es la obra de Dios, y es Dios el que está haciendo su obra, y yo solamente soy un instrumento que Él está usando como podría usar a cualquier otro. Pero Dios me está usando, y Pablo siempre reconoció esto, y Pablo siempre desviaba la mirada, no de él, sino al centro, a lo que tiene que ser el centro, que es el Señor, y procuraba siempre que la gloria fuese para Él. Y tenemos que recordar esto. ¿Qué es Dios? Es la obra de Dios. La obra de Dios, ¿quién puede hacer la obra de Dios si no es Dios? Yo no puedo convertir a nadie, yo no puedo salvar a nadie, yo no puedo cambiar la vida de nadie. Es Dios el que toca, es Dios el que salva, es Dios el que transforma los corazones. Y tú y yo solamente podemos ser instrumentos en las manos de Dios para que Dios pueda hacer eso en las vidas de otras personas. Y Dios quiere usarte a ti y Dios quiere usarme a mí. La pregunta es si tú y yo estamos dispuestos a ser usados por Dios. La pregunta es si tú y yo estamos dispuestos a obedecer aquello que Dios nos está diciendo que hagamos. La pregunta es si tú y yo estamos dispuestos a ser guiados por el Señor, guiados por el Espíritu Santo. Pero me gusta esto. No solamente que Pablo da un informe y rinde cuentas, sino cómo lo hace. Pone en el centro siempre a Cristo, siempre al Señor. Y Pablo siempre da la gloria a Dios. Hermanos, y es un ejemplo y debe ser un ejemplo para nosotros. La tercera cosa que yo veo del informe es la reacción que produce el informe de Pablo en los demás. Porque, ¿cuál fue la reacción de los hermanos cuando oyeron el informe de Pablo? Dice el versículo 20 que cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. ¿A quién glorificaron? ¿A Pablo? A Dios. Así que no solamente era un informe detallado, no solamente era un informe cristocéntrico, también era un reporte, un informe que provocó que los que estaban escuchando dieran gloria a Dios, glorificaban al Señor. Lo que Pablo hizo, lo que Pablo dijo, redundó no en su propia gloria, sino en la gloria de Dios. Y no hay nada que pueda traer más gozo a la vida de un cristiano, de alguien que ha entendido quién es Dios, quién es Él y lo que Dios ha hecho en su vida, que cuando las personas vean su vida o cuando las personas escuchen lo que Él diga, glorifiquen al Señor. El nombre del Señor sea glorificado a través de sus obras y sus palabras. Cuando pensaba en esto me acordaba de una historia que escuché de Spurgeon. Spurgeon fue un pastor, predicador inglés del siglo XIX que fue muy conocido en su época, fue conocido como el príncipe de los predicadores. Y su fama se extendió no solamente por Londres, no solamente por Inglaterra, sino que atravesó el charco y llegó hasta los Estados Unidos y fue un predicador muy conocido allí a través de sus sermones escritos que llegaron también allí. Y muchas veces le invitaron a que fuese a Estados Unidos, incluso les ofrecieron grandes cantidades para que fuese a hacer giras de predicación por Estados Unidos, aunque nunca fue allí. Y era muy conocido. Y se cuenta, y leí yo en su biografía, de dos hermanos de Estados Unidos que estaban por Inglaterra, por Londres, y entre las cosas que ellos querían hacer en su viaje a Inglaterra era escuchar a Spurgeon predicar y también escuchar a otro pastor que era muy conocido también por su predicación en ese tiempo y que confieso, hermanos, que no me acuerdo. Me acuerdo de haberlo leído, pero no me acuerdo del nombre del pastor. Y entonces querían ir a esas dos iglesias, querían escuchar a estos dos hermanos. Y fueron primero a la iglesia del otro pastor y estuvieron en el culto, escucharon predicar a este hermano
Y cuando salieron, estos hombres salían impresionados. Y se iban diciendo algo así como, qué tremendo hombre, qué tremendo predicador. No hemos visto a nadie que predique como este hombre. Qué conocimiento, qué elocuencia, qué manera de exponer la verdad bíblica, qué manera de dividir el texto y de expresar con claridad las ideas de cada una de las divisiones del texto. Qué tremendo. Sin duda es el mejor predicador que nunca hemos escuchado. Luego fueron a la iglesia de Spurgeon y escucharon a Spurgeon predicar. Y dicen que cuando salieron de ese lugar, lo que ellos decían era algo así, algo parecido a estos. Ellos iban diciendo, cuán grande es Dios. Qué hermoso es Jesús. Qué increíble lo que Jesús ha hecho en cada una de nuestras vidas. En verdad Él es digno de toda la gloria, de toda la honra, de toda la alabanza, por su grandeza, por su majestad, por su amor, por su misericordia. No hay nadie como Jesús, no hay nadie como Él. Él es incomparable. Y no hay nada, hermanos, que pueda traer más gozo a nuestras vidas y más gozo a la vida de un cristiano que cuando la gente vea nuestras vidas y escuche nuestras palabras, no nos alaben a nosotros, no pongan su mirada en nosotros, sino que pongan su mirada en el Señor y den gloria a Dios por la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas y que esa obra sea evidente en cada uno de nosotros a través de lo que hacemos y a través de lo que decimos. Y cuando Pablo contaba lo que Dios había hecho, la iglesia no le alababa a él. No le decía, oh Pablo, qué grande eres, qué gran capacidad. La iglesia glorificaba al Señor. Y que ese sea nuestro objetivo. Y vemos que Jacobo, los hermanos, escuchan a Pablo. Y es la iglesia de Jerusalén, es una iglesia judía. Pero vemos que no son indiferentes a aquello que Dios está haciendo entre los gentiles. No son indiferentes, les importa que el evangelio esté siendo predicado, les importa que las personas estén siendo salvadas. Y dice que cuando Pablo le cuenta lo que Dios está haciendo entre los gentiles, glorifican a Dios, dice, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves hermanos cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos. Ellos están diciendo, qué bueno Pablo, qué bueno lo que Dios está haciendo entre los gentiles. Nos gozamos en la obra de Dios, nos gozamos en lo que Dios está haciendo entre los gentiles y nos gozamos de lo que Dios está haciendo también entre nosotros. Porque mira, hermano, cuántos millares de judíos, miles de judíos han creído y todos son celosos por la ley. Dios está obrando entre los gentiles. Dios está obrando entre los judíos y está haciendo un solo pueblo de gentiles y de judíos, que es la iglesia del Señor. Y entonces Santiago dice, hay millares, hay decenas de miles de judíos que han creído en Jesús. Y dice, y todos son celosos de la ley, tienen celo por la ley. Son cristianos, han creído en Jesús. Han creído en Jesús como su Salvador. Saben que la salvación es por gracia a través de la fe. Pero dice, son celosos por la ley. Saben que la salvación no viene por el cumplimiento de la ley, sino por la gracia de Dios y la fe en Cristo. Pero dice, son celosos en guardar la ley. Y pasamos a la segunda parte que yo veo en este pasaje. Y es la preocupación de Jacobo. Porque Jacobo dice esto, mira, Pablo, lo que Dios está haciendo también entre nosotros, como miles de judíos están creyendo y han creído, y dice, y todos son celosos de la ley. Y hay una preocupación en Jacobo. Dice versículo 21 y 22, dice, pero se les ha informado a todos estos cristianos, judíos que han creído y que son celosos de la ley, se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Jacobo se goza con que Pablo haya venido, se goza con lo que Pablo le está diciendo, pero Pablo ve un potencial peligro en la visita de Pablo a Jerusalén. Había miles de judíos que habían venido a celebrar la fiesta de Pentecostés. La ciudad estaba repleta de judíos de todas las naciones que subían en ese tiempo para celebrar Pentecostés.
Y fíjate, Santiago le dice, y son millares también los judíos que han creído en Jesús y todos son celosos de la ley. Y no solamente son celosos de la ley, sino que en parte están mal informados acerca de ti, porque se les ha dicho y anda un chisme por ahí acerca de ti, de que tú cuando vas por las regiones gentiles y entre los gentiles, tú enseñas a los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos y que no guarden las costumbres que ellos tienen como judíos. Y Santiago ve un peligro ahí, en la visita de Pablo, le dice, ¿qué hay pues, Pablo? ¿Qué hay de verdad en esto? Porque la gente va a escuchar que estás aquí y de seguro que la gente se va a reunir. ¿Qué hay de verdad en esto? Y es un chisme que se ha difundido sobre Pablo, pero no es verdad. Es una falsa acusación. Pablo no está haciendo eso, nunca hizo eso. Pablo no estaba convenciendo a los judíos para que abandonaran sus costumbres. Pablo nunca dijo a los judíos que abandonaran sus costumbres, nunca enseñó a los judíos que no circuncidaran a sus hijos o que no guardaran sus costumbres como parte de su pueblo, de los judíos. Lo que Pablo sí enseñaba es que ningún hombre podía ser salvo por la ley, porque nadie puede cumplir la ley, ningún hombre puede cumplir la ley. Pablo enseñaba que la salvación es por gracia a través de la fe en Cristo y que solamente en Cristo hay salvación. Esto es lo que Pablo enseñaba, pero no solamente es lo que Pablo enseñaba, es lo que Pedro enseñaba, es lo que todos los apóstoles enseñaban, es lo que Jacobo también enseñaba y creía en Jerusalén y es lo que también se enseñaba en la iglesia de Jerusalén. En Hechos capítulo 15, versículos 10 y 11, en el concilio de Jerusalén, cuando se debatió si los gentiles tenían que circuncidarse y guardar la ley para ser salvos, Pedro dijo esto: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos de los gentiles un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? En otras palabras, Pedro dice, ¿quién ha podido cumplir la ley? Nadie. Entonces, ¿por qué queremos imponer que los gentiles cumplan la ley cuando nosotros ni siquiera como judíos podemos cumplir la ley? Nadie ha podido guardar la ley y nadie ha podido ser salvo jamás por guardar la ley. Y dice Pedro en el versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, igual que ellos. No es que los gentiles van a ser salvos igual que los judíos, es que nosotros los judíos vamos a ser salvos igual que los gentiles, por la gracia y a través de la fe en Cristo. ¿Cómo? Por la gracia. Y la salvación es por gracia y a través de la fe. Y cuando Pablo enseñaba en los gentiles o en las sinagogas, Pablo enseñaba esto: la salvación no es por el cumplimiento de la ley, es por la gracia. Cristo cumplió la ley por nosotros y ahora es por gracia y por fe que nosotros podemos ser salvos. Y lo que Pablo enseña acerca de la salvación por medio de la ley era muy claro y estaba en el libro de Gálatas. Pablo enseñaba a los gentiles que no tenían que judaizar, no tenían que convertirse en judíos ni guardar las costumbres de los judíos para ser salvos, porque era por gracia y a través de la fe en Cristo. Pero Pablo nunca enseñó a los judíos, ni nunca instó a los judíos a no guardar sus costumbres, a no circuncidar a sus hijos o a no guardar sus costumbres como judíos. Cuando alguien se convertía y era judío y seguía guardando sus costumbres, no había ningún problema. Era un rumor, era una falsa información, una falsa acusación. Pero Santiago está preocupado porque eso es lo que se ha difundido. Y la ciudad está llena de judíos y hay miles de judíos cristianos que han creído y que son celosos de la ley. Y Santiago ve que eso puede crear un conflicto, un problema, no solamente en la ciudad, sino en la propia iglesia. Y Santiago le dice, tenemos este asunto, tenemos este problema. Y fíjate la solución que propone Santiago, versículo 23 al 26. Jacobo le dice a Pablo, mi propuesta es esta: para dejar claro delante de los judíos que lo que se oye de ti es falso, versículo 23, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Probablemente este voto es el voto de Nazareo, que es un voto que encontramos en el Antiguo Testamento, en el cual
las personas durante un tiempo pues no se cortaban el cabello, no comían del fruto de la vid, no podían tocar muertos y así una serie de cosas. Y era una costumbre que tenían los judíos y era una forma de consagración para Dios y era una forma también de agradecer a Dios por lo que Él había hecho en sus vidas. Y entonces dice, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir este voto, tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos entonces comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Cuando la gente vea esto, se van a dar cuenta de que lo que van diciendo de ti no es verdad, que tú no eres alguien que está en contra de las costumbres judías, sino que tú mismo como judío vives ordenadamente. Versículo 25, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Santiago hace referencia a lo que se determinó en el Concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, pero la propuesta de Santiago es esta. Y lo que Santiago le propone a Pablo es esta. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? ¿Cuál es la reacción de Pablo a la propuesta de Santiago? Versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. Y cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pablo le hace esta propuesta a Pablo. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Pablo accede. Pablo consiente en esto. Y la pregunta de muchos, y tal vez la pregunta que nos podemos hacer es, ¿hizo bien o no hizo bien Pablo? ¿Hizo lo correcto o no hizo lo correcto? ¿Está cediendo Pablo a la presión del judaísmo para volver a la ley? ¿Por qué accedió Pablo? ¿Con qué actitud? ¿Cuál es la razón por la cual Pablo estuvo de acuerdo y dijo, venga, vale, vamos a hacer esto? Varias razones, yo creo. En primer lugar, yo creo que Pablo, por supuesto, no está cediendo a eso. Si algo vemos del Pablo y del carácter de Pablo es que Pablo no se amilanaba. Pablo no era alguien que se dejaba manipular por nadie. Si él pensaba que algo estaba mal, lo decía. Y no le importaba quién estuviera delante. Y cuando él ve que Pedro está haciendo algo malo, Pablo lo señala a Pedro delante de todos y le está diciendo, ¿por qué haces eso? Estás andando mal conforme a la justicia de Dios. Porque estás cayendo en un pecado de hipocresía. ¿Os acordáis de ese pasaje? No vamos a entrar ahí. Pero Pablo es alguien que no se deja manipular. ¿Por qué lo hace? Bueno, varias razones yo veo y creo. En primer lugar, porque acuérdate, este es un asunto de costumbres. No es un asunto de doctrina, no es un asunto de salvación, sino que es un asunto de costumbres. Y lo que se quiere dejar claro es que Pablo no está enseñando ni diciéndole a los judíos que no circunciden a sus hijos, que no sigan sus costumbres como pueblo judío. Y el voto del que se está hablando aquí no es un voto que tenga que ver con la salvación, es un voto de agradecimiento y de consagración a Dios. Era una forma en la cual los judíos expresaban su gratitud y su consagración. Y Pablo accede porque no es un asunto que cuestione la doctrina, que cuestione la forma de salvación, es un asunto de costumbres. Y luego hay varias cosas, hermanos, que si nosotros vemos la vida de Pablo y vemos un poco el corazón de Pablo en las epístolas, nos damos cuenta de que eran cosas que siempre eran muy importantes para Pablo. La primera es su carga por los perdidos. Pablo siempre tenía una carga por los perdidos. Siempre trató de aprovechar cualquier oportunidad para evangelizar, para hablar de Cristo a los perdidos. Y Pablo estaba dispuesto a ceder ciertas cosas si eso le permitía tener una oportunidad o acceder a poder predicar el Evangelio. En Corintios capítulo 9, versículo 20, fíjate lo que Pablo dice. Pablo dice, me echo a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Vaya, un trabalenguas, ¿no? Pero a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me echo débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me echo de todo para que de todos modos salve a alguno.
En el corazón de Pablo siempre está esta idea, esto en su mente, alcanzar a las personas que están perdidas. Poder predicar el Evangelio a las personas que necesitan a Cristo. Siempre está esto. Y también está en su corazón esta carga que él siempre tiene por su pueblo, por los de su nación, por los judíos. Y tal vez Pablo le proponen esto y dice, bueno, vamos a ver. Tal vez, no importa, puedo hacer esto. Si esto tal vez, ceder en esto pueda servir para que los judíos no vean el Evangelio como una amenaza y puedan estar más receptivos a la verdad. Bien, vale, estoy dispuesto a hacerlo, estoy dispuesto a hacer en eso. Y luego hay otra cosa que también es importante en la vida de Pablo y es el tema de la unidad de la iglesia. Pablo a los Corintios les dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Más tarde a los Efesios le va a escribir, ya cuando él está preso, dice, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y a los filipenses les escribe, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual por lo de los otros. Y este tema de la unidad de la iglesia, que es importante para Pablo, puede ser otra razón por la cual Pablo está dispuesto a ceder, para mantener la unidad de la iglesia. Porque Pablo sabe que este rumor que se está escuchando y que es una mentira, puede provocar un conflicto en la iglesia de Jerusalén. Puede provocar un conflicto, un problema. Y Pablo dice, si haciendo esto puedo ayudar a mantener la unidad y a que no haya un conflicto, estoy dispuesto. Y finalmente lo que Pablo está haciendo no es otra cosa que practicar lo que él mismo estaba enseñando y enseñaba a las iglesias. Pablo sabía que este asunto de las costumbres era un asunto que podía crear conflicto y divisiones en la iglesia. Y lo vemos cuando Pablo escribe a los romanos en capítulo 14 y en 1 Corintios capítulo 8, cuando habla acerca de los débiles en la fe y de los cameros sacrificados de la carne. Pablo ve que los hermanos, por este tema que es un tema de costumbres, que no tiene que ver con la salvación, están dividiéndose y están los débiles, los que se consideran los que unos consideran débiles y otros los que se consideran fuertes, y los que son unos que comen carne juzgan a los otros como pecadores, y los que no comen carne los menosprecian, como diciendo no han entendido todavía el Evangelio. Y Pablo dice, no menospreciéis unos a los otros. Y él mismo dice que ni porque comamos carne seremos más, ni porque comamos carne seremos menos. Pero si por mi comida puede ser tropiezo, mi comida puede ser tropiezo a mi hermano, no comeré carne jamás con tal de no ser tropiezo a mi hermano. Sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Y aquí Pablo está practicando su enseñanza. Él dice, bueno, si lo que están diciendo de mí, que es una mentira, puede ser de tropiezo para mi hermano y de esta manera puedo aclararlo, estoy dispuesto, no hay ningún problema, voy a hacerlo. Si hacer esto puede contribuir a la paz, a que no haya un conflicto, estoy dispuesto. Porque Pablo está interesado en la unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y si eso implica ceder y pagar un precio que no tenga que ver con la doctrina ni con la salvación, él dice, vale, adelante, no tengo ningún problema. Porque para Pablo la unidad de la iglesia era importante. Y para ti y para mí, la unidad de la iglesia debe ser importante. La pregunta es hasta dónde nosotros a veces estamos dispuestos a ceder, a soportar, por mantener la unidad de la iglesia. Por mantener la unidad de mi hermano. Estamos dispuestos a veces a ceder en algo que consideramos que es nuestro derecho. Pablo está dispuesto a ceder. Y creo que es importante que haya este mismo espíritu en cada uno de nosotros, ¿no? Y pasamos a la última parte, que es lo que ocurre en el templo. Dice el versículo 27 en adelante, dice que, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia,
probablemente de Éfeso, porque vemos más adelante que reconocen a Trófimo, que era de Éfeso, lo reconocen, está con Pablo y lo reconocen. Probablemente de Éfeso. Sabéis que Pablo estuvo mucho tiempo en Éfeso, estuvo durante 3 meses predicando cada sábado en la sinagoga, así que si eran judíos de Éfeso conocían muy bien a Pablo. Pero no solamente eso, sino que Pablo estuvo durante varios años predicando el evangelio cada día en la escuela de un tal tirano, de tal manera que todos los habitantes de Asia, fuesen judíos o fuesen gentiles, escucharon la palabra del Señor Jesús. Así que Pablo era muy conocido en Éfeso. Y entonces los judíos de Asia, dice que al verle en el templo alborotaron a toda la multitud y le echaron mano y dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña contra el pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Bueno, hermanos, aquí vemos 2 cosas. En primer lugar, una falsa acusación contra Pablo. ¿De qué acusaban a Pablo? Acusaban a Pablo de hablar contra el pueblo judío y también de enseñar contra la ley y contra el templo. Lo mismo de lo que acusaron a Esteban, cuando Pablo estaba entre los que acusaban a Esteban. ¿De qué acusaban a Esteban? En Hechos capítulo 6, 13 decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Lo mismo. Y también de lo mismo que acusaron a Jesús. A Jesús le acusaron de hablar contra el templo y de querer abrogar la ley. Y era una acusación falsa. Lo acusaron falsamente. Acusaron falsamente a Pablo, como acusaron falsamente a Esteban, como acusaron falsamente a Jesús. Pero fíjate, ¿te das cuenta de la reacción de la gente? ¿Te das cuenta de lo fácil que es creer una mentira? Porque cuando estos hombres lanzan una acusación, toda la multitud da por hecho que eso que están diciendo es verdad y es mentira. No es verdad que Pablo estuviera haciendo eso, pero la gente lo cree. Y con cuánta facilidad, hermanos, a veces tú y yo podemos creer una mentira, en lugar de verificar y ver si es cierto o no. Estos hombres dijeron: este hombre ha hecho no sé qué y la gente lo cree. Sin verificar si es verdad, lo cree y comienza y quieren matar a Pablo por una mentira. Y hermanos, muchas veces pueden llegar cosas a nuestra mente y es muy fácil creer a nuestra vida. Y es muy fácil creer una mentira. Y es muy fácil divulgar una mentira. Y es muy fácil destrozar la reputación de una persona si no somos responsables y si no somos sabios para saber lo que estamos escuchando y para saber lo que vamos a decir. Y es facilísimo, y lo vemos aquí que fácil es. Pero lo mismo que le ocurrió a esta multitud, a veces nos puede ocurrir a nosotros, porque vienen noticias, nos dicen: tal ha dicho, tal ha hecho, y nos lo cuentan y nos lo creemos, o nos sacan una frase fuera de contexto y nos dicen: mira lo que está diciendo, lo que quiere decir es esto, y no hemos visto el contexto y a lo mejor está diciendo algo que no tiene nada que ver, pero nos lo muestran, nos lo dicen y no lo verificamos y lo creemos y lo divulgamos y estamos destrozando una reputación en un momento. Y tenemos que tener cuidado. Alguien puso esta ilustración de una persona que llegó a otra persona y le dijo: mira, quiero pedirte perdón porque lo que dije de ti es mentira y quiero que me perdones. Y esta persona dijo: sí, te perdono, pero ahora haz esto, coge un papel, rómpelo en 1000 pedazos y tíralo al viento. Y dentro de un rato vuelve a ver si eres capaz de recoger cada uno de los trocitos del papel que has traído. Y es así, hermano, es muy fácil divulgar una mentira y destrozar una reputación. Pero ahora ve tú a cada uno de los que han llegado a esa mentira que tú has difundido e intenta arreglarlo, intenta convencerlo, a ver si puedes. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermano, con lo que escuchamos. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que creemos. Y sobre todo tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y lo que divulgamos. Somos muy fáciles para señalar a otros. No sé por qué a veces parece que nos gozamos de las cosas malas que ocurren o de las cosas malas que hacen otros. Parece que lo difundimos mucho más que las cosas buenas. Y no debe ser así. Y vemos aquí, en primer lugar, una falsa acusación, pero también un malentendido.
una falsa suposición. ¿Por qué esto es una falsa suposición? Porque estos hombres vieron a Pablo en la ciudad y estaba Trófimo, que era gentil, y Trófimo siempre estaba con Pablo, y entonces luego ven a Pablo en el templo y dice, a ver, Pablo está en el templo, Trófimo siempre está con Pablo, Pablo ha metido a Trófimo en el templo. Y suponen, lo dan por hecho, pero no es verdad. Y a veces nosotros también somos muy rápidos en suponer. Esto, claro, esto es porque seguro. Ponga la mano en el fuego. Hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado con lo que suponemos, porque nuestras suposiciones verbalizadas y difundidas pueden hacer mucho daño. Y lo que ocurre aquí es que están diciendo algo que no es verdad, difundiendo una mentira, haciendo una suposición falsa, lo dicen al pueblo y el pueblo se lo cree. Y ahí toman a Pablo y allí, fijaos, dice que, versículo 30, que toda la ciudad se conmovió, se agolpó el pueblo apoderándose de Pablo y lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Toda la ciudad se conmovió por una cosa que era falsa, que era mentira, por una suposición falsa. Toda la ciudad se conmovió y cerraron las puertas y lo arrastran y cierran la puerta y querían matarle. Dice, procurando ellos matarle. Dice, se le dio aviso al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Y tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Le estaban dando a Pablo, pero bien. Le estaban dando una paliza a Pablo. Por una mentira y por una falsa suposición. Y ahí le estaban golpeando. Y porque llega ahí los romanos. Y si no fuera porque Dios intervino y Dios usó a los romanos para salvar a Pablo, Pablo habría muerto ahí. Porque lo que querían, iban a matarlo. Lo que pasa es que Dios tiene sus tiempos. Y Dios tenía todavía algo que hacer con Pablo. Dios tenía un propósito, tenía que ir a Roma. Y vemos que Pablo está sufriendo por amor al Señor, por amor a los perdidos, por su fe en Cristo. Y hoy hay personas que están sufriendo por lo mismo. Por su fe en Cristo, están siendo golpeados, están siendo maltratados injustamente por mentiras, por calumnias, por su fe en Cristo. Y podemos decir, bueno, pero... Y a veces nosotros también sufrimos y pasamos. Y a veces nos cuestionamos y decimos, Señor, ¿cómo puede ser que yo, que soy tu hijo, pueda pasar por aquí o pueda sufrir esto, pueda padecer? Forma parte de la vida cristiana. Y Dios usa eso para cumplir su propósito. Y Dios va a usar eso y el arresto de Pablo para llevarlo ahí donde Dios quería que estuviese Pablo. Y para que Pablo hiciera lo que Dios quería que hiciera. Y a veces Dios utiliza nuestras tribulaciones, nuestros momentos de dificultad para llegarnos a ese lugar donde Dios quiere llevarnos, para tratar con nosotros eso que Dios quiere tratar y para usarnos a nosotros en eso que quiere usarnos. Y es lo que hace con Pablo. Y luego él va a escribir desde su cárcel, desde la prisión, él va a escribir. Y él va a poder escribir desde una cárcel acerca del gozo. Y escriba a los filipenses desde una prisión y le habla: gozaos y regocijaos en el Señor siempre. Y va a poder enseñar que el gozo no depende de las circunstancias, depende de lo que tú tienes dentro, de tu relación con el Señor. Y va a poder hablar acerca del propósito de las dificultades y de los problemas. Versículo 33, estamos terminando, dice que entonces llegando el tribuno le prendió, le mandó atar con 2 cadenas, preguntó quién era y qué había hecho, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Vean, ocurre como en Éfeso, ¿no? Ahí se arma un jaleo y todos se unen ahí y la mayoría no saben ni por qué. Y está ahí y le pregunta qué es lo que ha hecho y unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, ni saben. Pero eso es la multitud. Eso es lo que hace la multitud. Y entonces dice que al llegar a las gradas aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, Pablo dice al tribuno: ¿se me permite decir algo? ¿Se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? El tribuno se sorprende porque Pablo habla griego, porque seguramente el tribuno dice: este es un malhechor. Cualquiera
que lo están, venga, vamos, no por el malhechor, sino porque los romanos tenían mucho cuidado de los tumultos y de los jaleos, fuese por lo que fuese, lo controlaban rápido. Pero cuando habla griego, que es un idioma culto que no todo el mundo sabía hablar, se sorprende y entonces hace también sus falsas suposiciones. ¿No eres tú el egipcio que levantó una sedición, tal cual? Y Pablo tiene que aclarar, dice, no, yo no soy, dice Pablo. Dice, yo de cierto soy un hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y vemos la actitud de Pablo y el carácter de Pablo aquí. Después de la paliza que le han dado, después de todo lo que han hecho, fíjate cuál es la actitud del Pablo. Pablo no está furioso, Pablo no está indignado por la injusticia que le han hecho, Pablo no está enfadado, Pablo no está demandando sus derechos, Pablo no dice, oye, soy un ciudadano romano, porque era un ciudadano romano. Pablo, aparte de judío, era ciudadano romano y tenía muchos derechos. Soy un ciudadano romano, se me ha golpeado injustamente y podía haber señalado, este y este han dicho una columna, no sé, pero de alguna manera intentar, seguramente muchos de nosotros habríamos actuado así. Pero no vemos a Pablo enfadado, indignado, exigiendo sus derechos. Pablo dice, ¿se me permite decirte algo? ¿Puedo hablar? ¿Se me permite hablar? A veces, hermanos, la presión, las circunstancias difíciles es lo que saca lo que hay dentro de nosotros. Nosotros podemos aparentar muchas cosas, pero donde sale lo que somos y lo que hay dentro es cuando se nos aprieta un poquito, ¿no? Tú puedes tener un bote de Coca-Cola, ¿no? Pero tú aprietas y ahí sale. Si hay Coca-Cola y si sale naranja, oye, parece Coca-Cola, pero es Fanta de naranja. Y donde se ve lo que somos es cuando nos aprietan, cuando viene la presión, cuando vienen las circunstancias. Y aquí Pablo nos muestra lo que hay en Pablo. Y vemos la humildad de Pablo, vemos la mansedumbre, vemos el corazón de Pablo. Vemos la misericordia de Pablo, porque Pablo está viendo eso y dice, ser igual que yo con Esteban, igual que yo. Y Pablo dice, ¿se me permite hablar? Y quiere hablar a la multitud. ¿Para qué quiere hablar Pablo a la multitud? ¿Para qué? Pablo ve también esto como una oportunidad para contar su testimonio. Para decir, yo también antes era como vosotros, celoso. Yo también quería matar a cualquiera que ofendiera mis tradiciones. Pero yo tuve un encuentro con Cristo y Cristo me transformó. Y veo una oportunidad para predicar a Cristo, para hablarles de Cristo y de lo que Cristo puede hacer en las vidas y de que el Señor puede transformar también sus corazones. Y Pablo ve esto, su situación, su problema, su dificultad, su dolor, su sufrimiento como una oportunidad también para que en ese lugar el nombre del Señor sea glorificado. Y Pablo dice, ¿puedo hablar? ¿Se me permite hablar? Y Pablo habla y él va a contar su testimonio, pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Lo vamos a dejar aquí. Amén. Semana que viene vamos a ver cómo habla Pablo. Y lo que dice Pablo a la multitud enfervorecida, como Pablo habla y cuenta su testimonio. Terminamos, hermanos. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? ¿Qué podemos llevarnos a nuestra casa para meditar, para aplicar en esta semana? Hemos visto varias cosas. Yo espero que el Señor, el Espíritu Santo, te haya hablado a ti en algo y que tú te lleves eso también para meditar. Pero algunas cosas que quiero recordarte que hemos visto así un poco por encima. En primer lugar, hemos visto que Pablo, con todos y ser apóstol, era alguien que rendía cuenta a otros. Y entendía la importancia de rendir cuentas, hermanos. Y es importante, es bueno para nosotros, es saludable para nosotros tener a alguien a quien rendir cuentas de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, de lo que Dios está haciendo en el ministerio que Dios nos ha dado. Es bueno. Hemos visto también que Pablo era alguien que no se desenfocaba, no se descentraba. Él sabía cuál era el centro y él estaba enfocado en donde tenía que estar enfocado, en Cristo. Es Señor, es Cristo, es Jesús, es la gloria de Dios, es Dios el que está haciendo las cosas. Yo simplemente soy un instrumento y Dios me está usando como podía usar a cualquier otro.
Pero Dios en su gracia me está usando a mí. Yo quiero que Él me use, pero no para mi gloria, no para mi engrandecimiento, sino para su gloria. Hemos visto también cosas que eran importantes para Pablo. Para Pablo era importante su carga por los perdidos, su anhelo porque otros conozcan a Jesús. Y hermanos, te animo a que en esta semana podamos examinarnos cómo está mi carga por los perdidos, cómo está mi deseo de que otros conozcan lo que yo he conocido y yo he experimentado. ¿Cómo está eso en mi corazón? ¿Me importa o soy indiferente? Hermanos, si somos indiferentes tenemos que mirarlo, hacerlo mirar, porque el Señor no es indiferente a la necesidad de las personas. Y nosotros no podemos ni debemos ser indiferentes a que las personas no conozcan a Cristo y se pierdan. Pablo tenía esa pasión en su corazón. La pasión por las almas y la pasión por la iglesia. Pablo tenía una pasión por la unidad de la iglesia. Y él estaba dispuesto a ceder en muchas cosas, con tal de mantener la unidad de la iglesia y la unidad de los hermanos. Y cedía. Si no era un asunto de doctrina, si no era un asunto central, si no era un asunto de salvación, tengo que hacer esto para evitar, no hay problema, yo me rebajo, yo lo hago. Tengo que pagar un precio, no era barato pagar todo lo que se requería para el tema de los sacrificios y pagarle los gastos de 4 hombres. Dice, estoy dispuesto a pagar, estoy dispuesto a hacer un sacrificio, con tal de que se preserve la unidad de la iglesia, con tal de que el evangelio pueda ser predicado más fácilmente. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer para que otros conozcan al Señor y para preservar la unidad de la iglesia? Solícitos en guardar el vínculo de la unidad del Espíritu, sigamos lo que contribuye la paz y la mutua edificación. Amén. Vamos a orar. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas son.